Y aquí podríamos aplicar lo que muy bien diría San Juan Pablo II: todo hombre es mi hermano, ¿verdad? Y se veía que, o sea, que él, y le besaba los pies. O sea, estamos diciendo que recordemos que el Papa está en los 80 por ahí, cerca, un poquito más, cuidado, ¿verdad? Y él ahí en el piso, casi postrado en el piso, y lavándole los pies, secándoselos, besándole los pies. Y ese es un gesto simbólico, pero a la vez real, porque nos está enseñando, ¿verdad?, que como obispo de Roma, como cabeza visible de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Los obispos tienen realizan tres funciones primordiales, que son enseñar, y ahí tenemos la catequesis, ¿verdad? Santificar, o sea, separar. La palabra en hebreo para santificar o santificación es kiddushin, y significa separar de, ¿verdad? Por eso la casta sacerdotal en el templo estaba separado de las demás profesiones. El templo estaba separado de los demás edificios, ¿verdad? Y asimismo, como cristianos, por nuestro bautismo somos separados para Cristo, para vivir como Cristo. Y eso es lo que implica la santidad. Y como muy bien dice el autor católico Matthew Kelly, que la santidad es la mejor versión de nosotros mismos. Porque fuimos creados, mis queridos hermanos, usted y yo, fuimos creados para vivir en armonía con Dios, ¿verdad? Para vivir en armonía con Dios. Y la otra función es gobernar la iglesia. Y vemos cómo el Papa está gobernando la iglesia, ¿verdad? Vemos cómo el Papa está gobernando la iglesia. Así que, y es impresionante, a mí me encanta verlo. O sea, cada palabra que dice, que puedo escuchar, que puedo leer del Papa Francisco, es fabuloso. O sea, y como mencionaba hace unos días, alguien de los medios de nuestra iglesia, medios de comunicaciones de la iglesia, que el Papa, una persona usaba los escritos del Papa como dirección espiritual. A mí me encantó eso, de verdad, y he tratado, de verdad, yo no lo había pensado nunca, pero de verdad que sí lo podemos utilizar. Usted busque lo que dice o vaya a la televisión, a EWTN, a la televisión por la internet, a las cadenas televisivas del Vaticano, ¿verdad? Todo eso lo tenemos a la mano, de hecho. Es fácil de conseguirlo, no tenemos ni que pagar ni nada de eso. Lo tenemos ahí a la mano, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Y como decía este hermano, hablando de otra persona que le decía que él utiliza los escritos del Papa como dirección espiritual. Y de verdad que, caramba, qué mejor que eso, ¿verdad? Porque recordemos que por la promesa que Dios le da a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán, no podrán destruir, ¿verdad? Han tratado de destruir nuestra iglesia católica, pero no pueden, porque el Señor nos dejó una promesa, ¿verdad? Y por eso es que reconocemos que el Papa, en materia de fe, moral y costumbres católicas, es infalible. Se le puede olvidar mi nombre, de hecho no lo sabe porque se le puede olvidar mi nombre, ¿verdad? Es ser humano como yo, no cometemos errores podemos cometer un error
¿verdad? Por ejemplo, en la administración de qué tal dicasterio, que se le olvidó decirle a tal persona, claro, pero en materia de fe, moral y costumbres y tradiciones católicas, el Papa es infalible porque el mismo Jesucristo le dio esa promesa, ¿verdad? Y le dio la potestad de guiar al pueblo de Dios. Apacienta a mis rebaños, apacienta a mi rebaño, apacienta a mis corderos, ¿verdad? Y así leemos también en el Evangelio de San Juan, mis queridos hermanos. Pues hasta aquí esta introducción, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, voy a hacer todo lo posible por lo menos grabar cada semana 2 ediciones, ¿verdad? De 15 minutos aproximadamente. En algunos temas pueda que tenga que grabar más de una parte por distintas razones. Solamente pues puedo incluir en YouTube videos hasta de 15 minutos, pero si no, pues los divido y vamos a encontrar esos videos que estén bien rotulados, bien anunciados, ¿verdad? Y para que todo el mundo los pueda tener y usar para beneficio espiritual. Y también quiero pedirle a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, quiero pedirle que me incluyan en sus oraciones. Desde el 2014 fundé un ministerio de predicación que se llama Ministerio Anawin Incorporado. La palabra Anawin es un término bíblico que significa los pobres de Yahvé o los pobres del Señor, pero más que eso, yo diría que de forma integrada es los pobres de Yahvé, pero a la vez los humildes, la gente sencilla, ¿verdad? Por eso, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, podríamos decir, los Anawin, ¿verdad? Los pobres de espíritu de Yahvé o del Señor. Y ese es el nombre del ministerio. Y este videoblog, como mencioné, catequesis, apologética y predicación. Primeramente Dios, pues vamos a estar tocando pues este tema de la resurrección del Señor, porque esa es, quise así deliberadamente comenzar este videoblog en el tiempo pascual, el tiempo de la Pascua, de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, como diría Pepito en el programa Nuestra Fe en Vivo, ¿verdad? Ese programa que él tiene en el EWTN, viviendo, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestra fe con un testimonio de vida cristiana, mis queridos hermanos. Le quiero dar las gracias por permitirme pues estar en este primer video y escucharme. Le pido que me pongan en tus oraciones, que me también incluyan sus comentarios, porque pues claro, esto es un proyecto que está apenas en pañales, vamos a ponerle así. Es un proyecto que está en pañales. Y pues si ustedes me dan sus ideas, sus comentarios en oración, ¿verdad? Y en discernimiento, trato de usar esos comentarios y esas ideas que ustedes me puedan dar lo mejor posible. Así que será hasta la próxima, primeramente Dios, ¿verdad? Y pues nuevamente, este es su hermano Daniel Cáliz, en su nuevo videoblog, catequesis, apologética y predicación. Que la pasen bien y que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Gracias, que Dios los bendiga. Como mencioné brevemente, mis queridos hermanos, los obispos tienen 3 funciones primordiales, fundamentales, que son enseñar, ¿verdad?, santificar y gobernar. Por eso cada obispo en nuestra diócesis, ¿verdad?,
tiene esa función. El obispo es el primer catequista de la diócesis. Y el obispo pues también pues debe tener ese celo pastoral para que su diócesis en la catequesis, ¿verdad?, se esté enseñando lo que verdaderamente la iglesia nos manda a enseñar, la doctrina fiel de la iglesia, ¿verdad? Y el obispo pues le corresponde ser ese el catequista por excelencia de la diócesis, ¿verdad? Y también pues le corresponde santificar, ¿verdad?, primero con su testimonio de vida. Pues el obispo pues tiene que ser ese modelo, ¿verdad?, de vida cristiana, de santidad, y que cuando los fieles de la diócesis en las parroquias ven, wow, cómo nuestro obispo vive esa vida íntegra en el amor de Dios, ¿verdad?, en el amor a los hermanos, y claro está, gobernar la iglesia. Por eso, por ejemplo, el obispo envía sacerdotes, ya sea como párrocos, como vicarios parroquiales, asistentes, ¿verdad?, a realizar distintas funciones, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la apologética, ¿verdad?, la apologética, que es la defensa de la fe. Cuando miramos la historia de la iglesia, vamos a ver que en los primeros siglos, la palabra apologética viene del griego apología, que era la defensa militar de una ciudad, ¿verdad? Recordemos que antes de la antigüedad, de la Edad Media, las ciudades estaban fortificadas, y entonces pues la apología era la defensa. Entonces la iglesia fue adquiriendo también este vocabulario, ¿verdad?, que utilizamos, por ejemplo, nosotros que en Occidente, que son palabras que se utilizaban en el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces la iglesia fue adaptando para su beneficio, por así decirlo, este vocabulario. Y vemos cómo comenzó el primer padre apologista, que más a mí me llama mucho la atención, que San Justino Mártir, donde él escribió alrededor de 12 obras apologéticas, pero las más conocidas son las primeras dos, ¿verdad? Era una apología para Marco Aurelio o Antonino Pío, era un emperador, ¿verdad? Y apología al Senado le envió para explicar y dar lo que hacía la iglesia, lo que era el cristianismo, ¿verdad? Y ya San Justino Mártir, pues muy elocuentemente le explicaba a los gobernadores, y tenemos todo eso escrito, que es muy bueno leerlo, ¿verdad? Es muy bueno saber lo que desde la historia de los santos, los doctores de la iglesia,